A continuación tenemos la presentación de Alberto Barrera del CIESAS Noreste con el título de su conferencia Consumo, robo y contrabando de automóviles en la frontera Texas-México 1936-1945. Antes unos datos de Alberto. Bueno, actualmente es profesor investigador titular del CIESAS Noreste, es doctor en Historia por la Universidad de California en Irvine. Su tesis doctoral se titula Contrabando y liberalismo, la transformación de la cultura política en las provincias internas del Oriente, 1808-1824, en la cual obtuvo el premio Museo de Historia Mexicana a la mejor tesis de posgrado sobre el norte de México. Bueno, sin más detalles, pues le doy la palabra a Alberto para tener más tiempo para la discusión. Sí, muchas gracias. Muchas gracias y buenas frías tardes a todos. Mi tema creo que se empareja mucho con lo que las discusiones del panel número 1 que tuvimos el día de ayer, solo que desde una perspectiva histórica. Ayer que los escuchaba creo que coincido mucho con la visión que se tiene de lo que era una frontera, ¿no? Porosa, vulnerable y demás. Voy a comenzar por contar una anécdota que trasciende la temporalidad que yo me planteé en esta ponencia, que por cierto me equivoqué y puse hasta el 45, pero en verdad está el 60, error mío. Pero la anécdota ocurre en 1982 en San Diego, California, cuando el fiscal Kennedy, de apellido Kennedy, denuncia o lleva a juicio a varios agentes del gobierno mexicano, todos ellos miembros de la Dirección Federal de Seguridad, que era la policía política mexicana, entre ellos también al saliente director de esta dirección, Miguel Nazararo, acusado a él personalmente de ser la cabeza de una mafia que en los últimos 6 años había robado más de 600 automóviles para luego venderlos en México. Todas las evidencias sí lo implicaban, pero al final la CIA intervino en su favor porque había sido un aliado en la lucha contra el comunismo y la guerrilla en los años 70 y entonces salió libre. No voy a discutir aquí el veredicto, sino es esta anécdota porque pudiera parecer que fue un fenómeno que se origina en estos años 70, 80 y por el contrario lo que yo he encontrado es que tiene una larga tradición, ya muchas décadas, el robo de automóviles. Este robo participaban en ocasiones mexicanos que robaban autos en Estados Unidos o a veces bandas de estadounidenses y mexicanos, pero en la ponencia de hoy me voy a centrar en ciudadanos estadounidenses que robaban autos en Estados Unidos para luego venderlos en México. Digamos que mi argumento central gira un poco entre los factores que facilitaron este contrabando de automóviles. Hay aspectos que hay que tener en consideración, sobre todo a partir de los años 20, el auge de la industria automotriz estadounidense y el paulatino incremento en el consumo de automóviles en México a partir de estos años, que también va de la mano con una cultura automovilística. El consumo, voy a hablar más a detalle de esto. Y por supuesto la construcción y ampliación y mejoramiento de carreteras y de una infraestructura vial, el alto precio de los automóviles en México y la poca oferta de modelos, y además aquí sí una tradición fronteriza que llevaba al menos desde 1880 de intercambios legales y ilegales transfronterizos, ¿no? Esta costumbre de los mexicanos del norte de acudir al otro lado de la frontera a comprar mercancías. Había una mayor variedad dada la producción en masa del capitalismo, más baratas, de mejor calidad y demás, y también en esto va a entrar también los automóviles. Y los del automóvil es importante considerar que en las primeras décadas del siglo XX se convierte en una mercancía de gran demanda y que cambia la historia de la humanidad, por así decirlo, porque afectó desde la división del trabajo, el impacto ambiental, la necesidad de más gasolina o del corcho, la modificación de la vida cotidiana, al disminuir los tiempos de traslado, pero también accidentes, atropellos, en fin.
Voy a empezar por el consumo de automóviles en México, bueno, específicamente en el norte de México. Las noticias más tempranas que encontré de automóviles en Monterrey son 1907-1908. Para ese año del 8 ya hay carreras de automóviles, por supuesto solo eran los miembros de las clases altas quienes tenían auto y quienes distribuían autos de 2 cilindros entre ellos, ¿no? Para los años 20 el crecimiento en el consumo de automóviles es ya tal que la compañía Ford abre su primera planta en México. Desde 1922 estuvo planeando hacerlo. La General Motors y la Chrysler van a hacerlo hasta la siguiente década. Estas 3 compañías van a hacer básicamente ensamblar sus autos para satisfacer el mercado nacional, pero a la par de esa producción mexicana, siempre va a haber la oportunidad de importar autos de otras marcas, automóviles de lujo, y van a surgir agencias automotrices que van a vender autos de importación, ¿no? Pero en general es en los años 20 donde también hay una recuperación económica en el norte de México tras la Revolución, donde se extiende considerablemente el consumo de automóviles. A la par en Estados Unidos la industria automotriz tiene un auge enorme, sobre todo tras el final de la Primera Guerra Mundial. La competencia de los automóviles europeos en este momento se viene abajo después de la guerra. También en los años 20 hay una mecanización mucho más sofisticada en el proceso de producción que va a hacer posible que se produzcan muchos más autos y más baratos, ¿no? Lo cual le permite a las clases medias, bajas en Estados Unidos poder tener autos, ¿no? Hablamos que ya en los años 20 ellos tenían más de 8 millones de vehículos registrados. Y a la par de esto se construye una amplísima red de carreteras que va a conectar al país, fomentando la movilidad interior y después de esto el turismo, ¿no? Turismo a Cuba, pero también empieza a México a partir de estas carreteras que van a conectar a ambos países, ¿no? En 1929 es un punto importante porque se inaugura el primer tramo, que era muy corto, de la carretera panamericana, ¿no? Esta que soñaban con que llegara desde Alaska hasta la Patagonia. El primer tramo de Laredo, Texas, a Monterrey, y en el 36 ya se inaugura hasta la Ciudad de México y ciertos ramales como hacia El Paso y Acapulco, ¿no? Y luego en México también en el 40, 41 se crea esta otra gran carretera interoceánica casi desde el Pacífico hasta el Golfo, conectando también a Monterrey con otra frontera. Aquí esto abre la oportunidad de un inmenso, el auge de la automotriz aún se dispara más. Vemos en 1929-30 la organización de excursiones automovilísticas de Laredo a Monterrey, donde participan más de 100 vehículos constantemente. Se crean sociedades de amigos del automóvil en Monterrey, en Laredo, en Saltillo, y se asocian con asociaciones del automóvil en Estados Unidos, en Texas. Juntos hacen propaganda turística, financian programas de radio, crean folletos, hasta películas, ¿no? Para fomentar el turismo motorizado. Y también además hay un gran impulso del turismo en los gobiernos tanto de Estados Unidos, de Roosevelt, después de la política del buen vecino, hablaban del turismo interamericano, ¿no? Y en México se crean también escuelas de turismo. En Monterrey se fomenta el estudio del inglés para sacar provecho de todos estos turistas norteamericanos, y hay otras evidencias que quedaron, ¿no? De este auge turístico que tuvimos en Monterrey, que hoy nos parece extraño que no es una ciudad turística, pero en este momento era un paso obligado en la carretera. Y hubo un boom de hoteles, de áreas de descanso, cafeterías, merenderos y otros negocios junto a la carretera, en Sabinas, en Monterrey, en Villa Santiago. También encontré muchas noticias en periódicos y en documentos de la Secretaría de Tránsito de accidentes en los que estadounidenses estuvieron involucrados, atropellos o estadounidenses que chocaban, que traían aliento alcohólico, en fin, ¿no? Bueno, y para darnos una idea más con números, Michael Bess, otro historiador que ha trabajado el tema de el crecimiento automotriz,
mencionaba que para 1930 en México se tenían registrados 87.665 automóviles, 10 años después 145.708. En Nuevo León circulaban solamente 4.800 vehículos, pero para el año 58 va a alcanzar una cifra de 38.000. Hoy creo que tenemos más de 2 millones de autos en esta ciudad. En esta época surgen los primeros reglamentos de tránsito que están constantemente siendo modificados porque el caos vial que está surgiendo frecuentemente obliga a intentar educar a la gente, ¿no?, para usar los términos de la época. Hay ampliación y adecuación de calles, cada vez se reportan más atropellos, accidentes, en fin, ¿no? Hay también en la prensa encuentra uno muchos anuncios de compra y venta de autos nuevos, seminuevos, servicios de garage, de taller, refacciones, gasolinerías, ¿no? A lo que voy con todo esto es que el automóvil se volvió parte de la vida cotidiana en el norte de México entre los años 20 y 30, ¿no? Entonces va a ser una mercancía muy demandada. Y esto va a facilitar, por supuesto, que se vuelva un negocio legal e ilegal también, ¿no? Entonces, en cuanto al contrabando de autos robados hacia México, las primeras noticias se encontré en 1925, encontré algunos reportes, solicitudes de la Secretaria de Gobernación a los estados del norte del país para que tuvieran cuidado porque había reportes de autos que habían sido robados en Estados Unidos y que se estaban vendiendo en estas ciudades fronterizas, aprovechando la carencia de una legislatura propia, ¿no? ¿Y en qué contexto se da este inicio del contrabando? Por un lado, en México pues era un periodo de reconstrucción. En los años 20 los gobiernos emanados de los sonorenses revolucionarios están siempre con el temor de alguna rebelión y por lo tanto su esfuerzo mayor al controlar las aduanas era el tráfico de armas. A la par permitían que el tráfico de otros productos continuara, que mantuviera las poblaciones norteñas pues contentas o al menos no molestas, pero lo único enfoque era básicamente detener las armas, ¿no? Y por el lado estadounidense eran los años de la prohibición del alcohol, muchos ciudadanos de Estados Unidos cruzaban la frontera para consumir alcohol, ¿no? Y bueno, también como les decía hace rato, ya los mexicanos de la frontera tenían una larga tradición de comprar bienes, productos y mercancías del otro lado, ¿no? Y es en este contexto donde va a empezar a despuntar el negocio ilegal de los automóviles. Con la carretera se va a facilitar mucho más los cruces de vehículos motorizados. El aumento exponencial de autos robados y vendidos en México va a obligar a los gobiernos de los dos países, bueno, sobre todo el de Estados Unidos, a solicitar al de México firmar un acuerdo binacional, ¿no? Y le llamaron esta convención celebrada entre México y los Estados Unidos de América para la recuperación y devolución de vehículos que hubiesen sido objeto de delito contra la propiedad. Se firma en 1936. El problema, vamos a ver a continuación, ¿no?, pero más o menos funcionaba de la siguiente manera. Eran parte de sus debilidades. Es que era muy burocrático el proceso. Una vez que los servicios de inteligencia estadounidenses detectaban un auto robado en suelo mexicano, le informaban a la Embajada de los Estados Unidos en México. El embajador le solicitaba al secretario de Relaciones Exteriores un oficio y a la Policía Judicial o del Estado o de la Ciudad de México donde estuviera el auto. Entonces el proceso, si tenían suerte, 6 meses. Si no, podía llevar 2 años o 3. Y eso era cuando encontraban, porque había casos en los que decían, no, pues no está aquí, que se le vio en Torreón, se vio en Chihuahua el auto, se vio en Monterrey y nunca aparecía, ¿no? Entonces, este convenio va a durar más de 40 años, pero otro problema que tenía era justo que estaba muy centralizado, ¿no? Las órdenes venían de Washington, de Ciudad de México, cuando la mayor parte de los cruces ilegales y de la venta o el proceso de blanqueamiento, regularización del automóvil, comenzaba en la frontera. Con el tiempo, las autoridades norteamericanas van a tomar una postura mucho más pragmática de brincarse este convenio, de llamar a la policía de Nuevo León, de Monterrey, ¿sabes qué? Vi un auto, nos reportaron que hay un auto que tenemos reportado robado,
en tu ciudad e investiga, y tomaron esta postura mucho más pragmática, que en los años 80 van a preferir que se adopte como norma, ¿no? Y bueno, ¿cómo funcionaba este contrabando? Repito, el de ciudadanos estadounidenses participando en el negocio. Bueno, ellos robaban autos en Estados Unidos, alteraban allá el número de motor, a veces pintaban de otro color el auto, se creaban unos documentos falsos de propiedad, y de esta manera podían salir de su país. Llegaban a México, se hacían pasar como falsos turistas, es decir, se declaraban que venían de viaje. Ahí en la aduana les daban un permiso temporal para poder estar en el país. Y una vez adentro, pues vendían el auto, había gente que lo compraba. Más adelante voy a mencionar también otro aspecto del lado mexicano, ¿no? Pero básicamente era así, ¿no? Y entonces el auto se vendía 1, 2, 3, 4 veces, y en ese proceso, ya en México, pues adquiría una nueva identidad aparentemente legal, ¿no? Y encontré muchos casos de ciudadanos, por ejemplo, gente en la Ciudad de México que de pronto la policía lo detenía, le quitaba su auto, le decía, ¿sabes que este auto fue robado en Estados Unidos? Y él decía, no, aquí tengo yo los papeles, lo compré en tal agencia. Y traían al abogado de la agencia y dicen, nosotros lo compramos a tal persona en Torreón. Y esta persona en Torreón, yo se lo compré a no sé quién en Monterrey. Y resulta que el auto había sido alterado, el número de serie, de todo, ¿no? Y que si era un auto efectivamente robado, ¿no? Entonces, hay mucha gente en México que compraba autos robados sin saber, ¿no? Y bueno, el robo fue la forma más extendida de hacerse de autos para luego contrabandearlos a México, pero hubo otras, como el fraude y estafa a compañías vendedoras de automóviles y compañías de seguros. Les voy a mencionar rápido algunos casos. Es decir, gente que en Estados Unidos, ciudadanos americanos, que sacaban a crédito un auto, pagaban 1 mes o 2 meses, después desaparecían, llevaban el auto a México y lo vendían. Otras formas eran, me tocó ya sobre todo a finales de los años 40, a principios de los 50, más sofisticadas, personas que tenían lotes de autos en Texas, compraban autos de lujo, se aseguraban de sacarles de asegurarlos por una muy buena suma, lo llevaban a México, lo vendían, y en Estados Unidos lo declaraban como robado y también cobraban una suma ya. Y hay delincuentes que sí fueron localizados en México y aprendidos, y bueno, hubo reportajes en la prensa y demás, ¿no? Y esta figura del delincuente estadounidense huyéndose a México la vamos a ver en películas, en la literatura, en fin, hasta una película cómica de Abbott y Costello de 1948, donde huyen a México también, ¿no? En fin, va a ser parte de la cotidianidad, ¿no? Y bueno, para hablar un poco de cifras, también es importante, ¿no?, dimensionar, aunque nunca son exactas cuando se trata de cuestiones ilegales, pero para 1941 la policía mexicana calculaba que 1 de cada 5 automóviles que pasaba la frontera había sido robado en Estados Unidos. 10 años después, el FBI y la Oficina de Robo de Automóviles en Estados Unidos decía que el robo de autos representaba un daño por $95 millones y que gran parte de estos autos terminaba en México. Ojo, no quiero decir que todos los autos que se robaban en Estados Unidos era para venderlos en México. La tradición del robo de autos en Estados Unidos es incluso anterior, pero sí un porcentaje muy grande terminaban en México, ¿no? Como vamos aquí a ver, en el 53, ya con números un poco más precisos, el FBI calculaba en 200,000 los autos robados y que más de 25,000 habían terminado en este país. La policía mexicana en ese año decía que por lo menos en la Ciudad de México había 9,000 autos robados en Estados Unidos que circulaban por las calles de la capital mexicana. Y a finales de esa década se calculaba que había más de 125,000 unidades legales que ya circulaban en México con papeles falsos, ¿no? Ahora, en el tema de la introducción de los vehículos robados a México, o sea, la parte ilegal que sucedía ya de este lado de la frontera, les decía, entraban como falsos turistas, había algunos más expertos que enviaban a mujeres, por ejemplo, les pagaban por pasar los autos, porque consideraban que se sospechaba menos, ¿no?, de una mujer. Pero también el tema de la aduana, ¿no?, le daba
una tarjeta, por ejemplo, los que decían voy a vender este auto o compré este auto en Estados Unidos y lo voy a tenerlo en México, se obtenía una tarjeta aduanal donde supuestamente ya había pagado el impuesto correspondiente de importación. Bueno, en los años 40 y 50 va a haber un apogeo, ¿no?, de estas tarjetas falsas aduanales. Obviamente la mayoría salieron de las mismas aduanas o de la Secretaría de Hacienda, ¿no?, debido a la gran corrupción de los elementos de estas instituciones. Me tocó leer casos de juicios a elementos de la Secretaría de Hacienda y de Aduana que estaban compinchados para que habían, por ejemplo, ellos vendido más de 1,200 tarjetas en 1948 y 49, ¿no? Incluso a ciudadanos americanos que decían a los falsos turistas, ellos ya pasaban y buscaban a estos contactos, véndeme una tarjeta aduanal de importación, y así ya podía yo venderle en un lote de autos o en un negocio formal en México, ¿no?, los automóviles, ¿no? Pero otro aspecto que facilitó la legalización de autos robados era una lucha por los recursos entre los distintos niveles de gobierno, ¿no? La aduana representa al gobierno federal, pero a nivel local los estados y los municipios tenían la última palabra a la hora de registrar estos autos en su parque vehicular, ¿no? Se suponía que solamente podían registrar autos que comprobaran su legal importación, pero nunca eran muy exigentes, ¿no? Además, bueno, en otros trabajos tengo casos del jefe de la Policía de Tránsito de Monterrey, que era también el principal implicado en el robo de automóviles y, en fin, ¿no? Bueno, ya solo voy a leer mis reflexiones finales. Gran parte de evidencias y ejemplos de esto está en la ponencia que está en el Dropbox que les compartió Efren, con las fuentes para localizar estos documentos, ¿no? Tras la exposición de múltiples evidencias que sugieren que el contrabando de automóviles fue una actividad constante, podemos concluir que ni el Convenio Binacional de 1936 ni las diversas acciones de las autoridades estadounidenses y mexicanas lograron detener el flujo de automóviles robados en Estados Unidos que luego eran introducidos de contrabando en México. Las carreteras que conectaban ambos países permitieron que enorme cantidad de automóviles cruzaran con mayor facilidad la frontera norte entre ambas naciones, siendo muchos de ellos productos del robo o fraude. En México, el contrabando de automóviles robados afectaba, por un lado, al gobierno mexicano, que dejaba de percibir los impuestos de importación. Por otro lado, las ensambladoras de automóviles y las agencias oficiales de carros también se veían afectados a no poder competir en precio con los automóviles ilegales. Por ello, a finales de los años 50, la Secretaría de Hacienda, en conjunto con la Asociación Nacional de Distribuidores de Automóviles, intentaron una nueva iniciativa para hacer frente a la pululación de automóviles ilegales, la creación del Registro Federal de Automóviles. No me voy a adelantar mucho, pero tampoco funcionó. Ese lo tengo en otra temporalidad, en otro estudio que hago, ¿no? El convenio binacional redactado en 1936, como dije, no fue una solución, aunque permaneció vigente por más de 40 años, en la práctica fue dejado de lado debido a las enormes trabas burocráticas y diplomáticas que implicaba, pero sobre todo a su esencia centralista que lo alejaba de la acción en la frontera. Con regularidad, la colaboración transfronteriza de los contrabandistas que operaron en estos decenios fue mucho más eficaz que la conducida por los gobiernos nacionales. Los contrabandistas sacaron ventaja de las mejoras en la infraestructura transfronteriza, entendieron también la vulnerabilidad de la frontera y explotaron la debilidad institucional de las autoridades mexicanas, ¿no? Yo con esto cerraría. Esto es parte de mi investigación actual en proceso y hoy solamente quise mostrar esta parte del contrabando de norte a sur, ¿no?, para continuar ampliando esta discusión de que la frontera es porosa y que los tráficos legales e ilegales se dan en ambas direcciones, ¿no? Muchas gracias.